El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y a los profetas. No he venido a abolir, sino a darle plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien lo cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, nos alegramos en esta fiesta que celebramos. Estamos en este novenario dedicado a San Antonio de Padua, un gran santo de la Iglesia, quien fue sacerdote franciscano. Este sacerdote era un predicador eminente, con muchos conocimientos. Además, siempre se inclinó en su prédica a favor de los encarcelados, específicamente por lo que eran presos por endeudamientos, ¿sí? Y por, ¿verdad?, abogaba por aquellos que le quitaban, ¿verdad?, los usureros, aquellos que se hacen ricos a costilla, ¿verdad?, de personas que le cogen prestado y no le pueden pagar y le quitan lo que tienen. Esa es su recompensa, ¿sí?, para eso. Entonces, este gran santo, San Antonio, nuestro patrón de esta comunidad, pues no solo oraba por esa persona, sino que lo defendía y predicaba a gran cabalidad. Hoy, la palabra de Dios, en este miércoles de la semana número 10 del tiempo ordinario, pues nos pone de manifiesto en la primera lectura el gran acontecimiento del derrumbe del dios pagano Baal, que era un dios falso. El diablo siempre le está haciendo creer a la gente que hay otro más poderoso que el Señor Jesucristo, el que murió por nosotros, aquel que es Dios. Siempre el diablo quiere hacerle creer que hay otro más poderoso que él. Por eso, en aquel entonces, el Señor permitió que mataran todos los profetas. Ustedes saben que los profetas son aquellos que profesan la palabra de Dios, ¿verdad?, que predican con autoridad del mismo Dios la palabra del Señor. Pues todos los profetas del Señor fueron muertos a causa de los profetas falsos del dios Baal. Pero quedaba uno. Este profeta se llamaba el profeta Elías, aquel profeta que en un determinado momento oró para que
lloviese porque no llovía. Eso fue en una época, hace mucho tiempo, quizás miles y miles y miles de años. Este profeta dice, pero ¿hasta cuándo tendré que caminar en silla de ruedas? El profeta sabía que el Señor iba a demostrar su poder. Por eso quedaban 400 profetas del dios falso Baal. Y solamente quedaba el profeta Elías y lo buscaban para matarlo. Entonces el profeta se llenó de fe y dijo, vamos a hacer un sacrificio. Ustedes van a hacerle un sacrificio a su Dios Baal y yo voy a hacerle un sacrificio. Vamos a escoger 2 novillos, ¿sí? Ustedes harán una fogata, para que se entienda, o sea, van a prender leña y van a asar el novillo, y cuando ustedes van a invocar a su Dios, si viene y consume el fuego, ese es el Dios verdadero, porque la gente estaba confundido. Pero el profeta Elías sabía que el pueblo iba a convencerse de que el Señor era el Dios verdadero, o sea, el Dios invisible, el que ellos no podían ver, porque ellos agarraban una estatua, le ponían un nombre, hacían una estatua y ya ese era Dios. ¿Qué sucede? Que esos profetas hicieron lo que le dijo el profeta Elías. Esos 400 profetas mataron el becerro, lo pusieron ahí y empezaron a invocar a su Dios toda la mañana invocaban a Baal, ven a ayudarnos, ven a hacerte sentir, y eso da risa porque ese Dios, queridos hermanos, no se apareció. Tanto es así que como eso, el que pone la confianza en otro Dios y no en el Señor, pues está confiando en el diablo, a través de los brujos, a través de personas, ¿verdad?, que hacen milagros con el diablo y otras cosas así. Entonces, como era su costumbre, cuando llegó ya después de las 12, ellos ya agotados de pedir y nada, empezaron a puncharse la piel con sangre, ¿verdad?, a sangrar, y cayeron en trance. Lo que hacen los brujos, lo que hacen los que tienen la confianza, ¿verdad?, en los curanderos, en los santeros, en esa gente que no se arrepienten, ¿sí? Pues caen en trance y se montan y cosas así por el estilo. Gracias a Dios que ninguno de nosotros creemos en eso, amén. Nosotros creemos en el Señor. Pues dice la palabra que Elías empezó a burlarse de ellos. ¿Será que está durmiendo su Dios? ¿O será que está ocupado? ¿O se fue de viaje? Porque ese no aparece. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que está pasando con el Dios de ustedes? Bien, pues Elías imploró al Señor. Cuando ya vieron que el Dios de Baal no bajó, Elías entonces oró al Señor, le dijo: Señor, yo sé que tú le demostrarás a esas personas que tú eres el Dios verdadero. Elías oró, dice la palabra que Elías buscó agua y le echó, ¿verdad?, alrededor de la fogata que hizo como una zanja, la llenó de agua y le vaciaron agua 3 veces. Y cuando Elías empezó a orar, el fuego consumidor que Dios envió consumió el sacrificio que había hecho Elías y todos creyeron. Amén. Amén. Pero ese no es el caso de nosotros. Nosotros no tenemos que ver nada de eso para creer. Porque Jesucristo, tiempo después que vino, pues Jesucristo vino y dijo: dichoso el que crea sin haber visto. Amén.
Por eso el Evangelio hoy nos habla, Jesús nos dice que Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. La palabra confusión de los hermanos judíos y de los hermanos adventistas, ¿sí? Que no entienden que la ley del Antiguo Testamento ya quedó abolida, según nos dice la palabra de Dios. Nos dice en Lucas 16:16 que la ley y los profetas llegaron hasta Juan, o sea, quedó cumplida con la muerte de Jesucristo, para este crucifijo aquí, con la muerte de Jesucristo en la cruz. Jesús, en una de las 7 palabras, dijo: todo está cumplido. O sea, cumplió la ley por nosotros. Porque antes de venir Jesús, el que cometía adulterio no tenía salvación. El que robaba una manzana ajena no tenía salvación. El que cometía cualquier pecado se perdía. Por eso dice la palabra, el que le falta un mandamiento, el que deje de cumplir un mandamiento de esto, decía el Antiguo Testamento, es reo de muerte. Por eso Jesús vino, pagó esa deuda, ¿sí?, que arrastramos desde Adán y Eva hasta nuestros días, la pagó por nosotros. Por eso es que Jesús, antes de morir, dice: les aseguro que primero pasará, que no pasará, ¿qué dice, verdad?, el cielo y la tierra antes de cumplirse una sola letra de la ley. Jesús cumplió la ley. Amén. Amén. Por eso nosotros basta con arrepentirnos y confesarnos, pedir perdón, ¿verdad?, con la intención, con la enmienda de no volver a cometer ese pecado, y ya estamos viviendo en la gracia del Señor. Pues que San Antonio de Padua interceda por cada uno de nosotros, como es un espíritu hecho perfecto, ¿sí?, que puede conocer como fuimos conocidos. O sea, según nos dice la Biblia, Él puede conocer nuestras necesidades y presentársela a Dios. Por eso oramos a los santos. Ojalá y que Él entonces interceda por nosotros, por nuestras necesidades, por lo que necesitamos, y que podamos seguir adelante de la mano con el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades.